Entonces hoy van a estar trabajando con él la primera parte, que es, como les dije, respecto al laboratorio, va a ser muy importante que entiendan la parte de Happy y que puedan trabajar con la parte de Happy porque va a ser parte de todas las prácticas, ¿no? A partir de ahora. Entonces hoy van a estar viendo eso con Ramón, por si tienen dudas de Happy, por si todavía no terminan de agarrarle la onda a una cosa así, pueden entrar con él y ahí lo van a estar checando. Conforme nosotros vayamos avanzando, aquí en teoría, viendo los conceptos que necesitan para desarrollar la práctica, la van a ir trabajando con Ramón a la par, ¿vale? Entonces, por ejemplo, la próxima semana vamos a estar viendo el tema de evaluación perezosa, que es parte de la práctica. Entonces, lo vamos a ver aquí en teoría y el miércoles de la próxima semana lo van a tocar con Ramón en el laboratorio para ver cómo adaptarlo a la práctica. Luego vamos a ver ambientes y lo van a ver el miércoles dentro de 2 semanas con Ramón para agregarlo a la práctica. Y por último vamos a ver la parte de verificación de tipos. Verificación de tipos es el último tema de programación funcional y el último tema que abarca la práctica. Entonces, ese lo vamos a ver dentro de 2 semanas y en la última semana lo va a ver con Ramón en el laboratorio, ¿vale? Entonces, no se sientan perdidos si hay cosas que no entienden todavía de la práctica, es normal, todavía no las hemos visto, pero se van a ir trabajando en este sentido, ¿vale? Yo creo que mañana voy a dar la clase yo para recuperar. Ayer quería dar la clase, pero hubo paro. Por cierto, ¿por qué fue el paro? No supe por qué. O sea, digo, nada más como para estar enterado y para saber si es algo que se va a repetir, una cosa así, porque hasta donde tengo entendido hoy no había paro, ¿no? Entonces, según yo solo era ayer. Ah, ok, claro. Sí, va, perfecto. Entonces no es algo que se vaya a repetir. Ok, digo nada más para estar enterado con la parte de la planificación, ¿va? Y entonces quería dar la... Sí, ¿alguien iba a decir algo? Ah, no es que se me abrió el micro. Ah, ok, va, no te preocupes. Este, quería dar la clase de ayer, pero bueno, por la parte del paro ya no pude. Yo creo que doy mañana, no estoy seguro porque también no le quiero quitar tantas clases a Carla para que puedan ir practicando. Entonces ya sé que dé la clase de mañana o la del martes de la próxima semana para ir, ¿cómo se llama? Ir recompensando, ir compensando las clases que no pude dar, ¿no? En las semanas pasadas. Para que les voy avisando de todos modos por Telegram para que lo tengan en cuenta y podamos seguir avanzando como deberíamos en el semestre. ¿Vale? Entonces, bueno, vamos a empezar con la clase de hoy. Nada más déjenme checo rapidísimo algo. Ok, entonces déjenme les comparto pantalla. A ver si aquí sí me deja. Listo, ahí está. Nos quedamos viendo cálculo lambda, ¿va? ¿Se acuerdan? Nos quedamos justamente con la parte de la semántica operacional, que es la operación de beta reducción. La operación de beta reducción, como quedamos en la clase pasada, es la única regla de semántica operacional que necesitamos, ¿no? Entonces, es un lenguaje muy simple, es un lenguaje muy, muy, muy sencillo con sintácticamente 3 constructores, variables, abstracciones, que son funciones, y aplicaciones. Y semánticamente solamente tenemos una regla, que es la regla de beta reducción, que se basa justamente en esta noción de sustitución, ¿no? Entonces, lo que nosotros tenemos es que si queremos evaluar una aplicación de función,
en donde obviamente el primer término es una función, es una abstracción lambda, entonces lo único que hay que hacer es evaluar el cuerpo, pero sustituyendo la variable por el parámetro, ¿no? O el parámetro por el parámetro real que le estamos pasando a la función. Esto justamente es un modelo de cómo se evalúan realmente las funciones en matemáticas. Como les había dicho ya el lunes, si no me equivoco, el viernes pasado, creo. El cálculo lambda fue construido para abstraer la noción de evaluación de funciones dentro de la matemática. Entonces es por eso que pues justo lo que estamos viendo aquí es una noción meramente de manejo de funciones. Es un lenguaje muy simple, pero al mismo tiempo tiene poder de cómputo. Tiene el mismo poder de cómputo que las máquinas de Turing, lo cual en este curso pues, realmente no nos va a decir nada. Eh, pero lo que sí nos va a decir es tiene el mismo poder de cómputo que cualquier lenguaje de programación. Eso es algo muy importante y es algo muy fuerte, porque nosotros podemos hacer con cualquier lenguaje de programación lo mismo que se puede hacer con cálculo lambda. Obviamente de formas mucho más abstracta en un lenguaje de programación a como lo haríamos en cálculo lambda. Pero va a haber cosas que a nosotros nos van a importar mucho respecto a este paralelismo con los lenguajes de programación. Y este es el tema que vamos a ver hoy, al cual le vamos a llamar, no creo acabarlo hoy, pero hoy vamos a empezar este tema. Le vamos a llamar definibilidad lambda. ¿Y a qué se refiere este tema? Es si nosotros tenemos el mismo poder de cómputo que en un lenguaje de programación, entonces, ¿cómo le hacemos para modelar las siguientes cosas? Números naturales, booleanos, condicionales. Ay, se desconectó. ¿Por qué? A lo mejor lo conecto con el cable, porque si no, se va a estar desconectando. Ahí está. Listo. Entonces, queremos modelar condicionales. Ay, y queremos, permítanme que estoy en la sala de espera, hay otra persona en la sala de espera. Y queremos modelar también estructuras de datos. Y es justo aquí en donde el lenguaje deja de ser tan sencillo como parecía, ¿no? El lenguaje en sí es muy simple, pero vamos a ver que la forma de representar todo esto, sin el nivel de abstracción que nos da la sintaxis de un lenguaje de programación, se complica bastante. Entonces vamos a empezar con la parte más fácil de abstraer, que son justamente los números naturales. Hay que recordar que habíamos dicho que el cálculo lambda es una especie de núcleo para la programación funcional, un núcleo que lleva justo hasta un extremo, lleva al extremo esta parte de la programación funcional, es decir, todo en el cálculo lambda son funciones. Todo lo que nosotros manejemos o veamos en el cálculo lambda son funciones. Entonces, para cualquiera de estas cosas que nosotros queremos definir o que queremos representar, nosotros tenemos que hacerlo únicamente mediante funciones. Recuerden que únicamente tenemos funciones, variables y aplicación. Con esas tres cosas nosotros debemos de ser capaces de representar todo esto que tenemos aquí. ¿Ok? Entonces vamos a empezar con la parte más fácil, que son justamente los números naturales. Otra cosa importante, sobre todo lo que vamos a ver en cuestión de definibilidad, no es la única forma de hacerlo. Nosotros vamos a ver una de las formas de representar esto
Vamos a ver algunas de las formas que existen en general en cálculo lambda de representar naturales, de representar booleanos, de representar listas, cosas así, pero no es la única. Hay muchas otras formas de hacerlo y puede que encuentren, si consultan otra literatura, pueden que encuentren otras formas de hacerlo. Y están bien, cada una está demostrado que funciona correctamente. Nosotros vamos a utilizar las que desde mi punto de vista son las más simples y las más sencillas de abstraer cómo funcionan. ¿Vale? Entonces vamos a comenzar justamente con los números naturales. Y ahora olvidémonos tantito del cálculo lambda. Así, superior 1. ¿Cómo definimos los naturales? Di- ¿Cómo, perdón? Diciendo que el cero es natural y el sucesor de cero es natural. Bueno, Ok, el sucesor de natural es natural. exactamente, ¿no? Estos son justamente los axiomas de Peano. Los axiomas de Peano nos dicen lo siguiente. El cero es un natural. Si yo tengo un natural, entonces el sucesor de n es natural. Y bueno, la última que dice que son todos, ¿no? Pero en este caso esa no me va a interesar mucho para la representación que queremos dar. Entonces, estas son las dos representaciones naturales. Eh, no, ya para este punto ya vieron muchas veces esta definición, ¿no? Las definiciones por inducción. Ok, tenemos estos dos casos. Y estos son los únicos dos casos mediante los cuales yo puedo construir un natural. Vamos a pensarlo de una forma funcional, es decir, vamos a ver esto enteramente como funciones. Entonces vamos a empezar con el caso complicado, que es el cero. Vamos a intentar ver el cero como una función. Si viéramos el cero como una función, ¿qué función sería? O de qué forma podríamos representar o de qué forma se les ocurre representar el cero como una función. Piénsenlo así, les dicen, haz una función que de cero natural, ok. Más o menos por ahí va. Digo, esa que acabas de escribir en teoría de tipos es justo el tipo de cero, tiene mucho sentido, pero ahorita llegamos a esa parte, ¿va? Em, Les dicen, haz una función que regrese cero. ¿Cómo es esa función? ¿Cómo se les ocurre que es esa función? Si tienen que diseñar una función que va a regresar siempre cero, hay un nombre en especial para esas funciones que siempre se comportan igual. ¿Cómo se llaman esas funciones? Ah, más o menos, pero acuérdense que no tenemos no tenemos números en el cálculo lambda, ¿no? Solamente variables, funciones y aplicaciones. Zero fun return zero. Exactamente, ¿no? Como dice Isaac, son funciones constantes. Entonces vamos a representar una función que nos regrese siempre el número cero. Mm, Es que creo que es más fácil empezar por el segundo caso para entender por qué la función es así. Sí, vamos a empezar por este caso. Ok, bueno, aquí en el cero vamos a dejarlo aquí pendiente porque es importante una función constante. Entonces, vamos a empezar con el caso de sucesor. Entonces, lo que me dice mi definición es, si n es natural, entonces sucesor de n es natural. Aquí en esta definición ya existe una función. ¿Cuál es esa función? Una función que me ayuda a construir naturales. ¿Cuál es esa función que está aquí? No sucesor de n, pero sucesor. Sucesor es una función y de hecho lo que dice originalmente el axioma de Peano es que si n es un natural, aplicar la función sucesor sobre ese natural
da como resultado otro natural. Entonces, P A no B, o en general en la definición de los naturales, nosotros vemos al sucesor como una función. Entonces, el sucesor es una función que toma un natural y nos regresa otro natural, ¿no? Justamente el natural siguiente. Entonces, lo que nosotros, lambda x, f de x, pero ¿quién es f? ¿No? Aquí esta parte es importante. Entonces, lo que nosotros estamos viendo aquí ya es una función, la función sucesor. Ahora, por ejemplo, yo quiero construir el número 3. Nosotros tenemos como esta notación para los números. De hecho, la notación de los números puede cambiar dependiendo del alfabeto que nosotros estemos utilizando, ¿no? Hay muchas representaciones para el número 3. Todas estas representaciones tienen la misma construcción. Esto es notación. Esto es meramente notación. Realmente el número 3 se ve de esta forma. Sucesor, de sucesor, de sucesor. ¿De quién? Exactamente, de cero. Entonces, ¿qué es lo que pasa cuando nosotros estamos construyendo números naturales? Formalmente, en álgebra. Lo que está sucediendo es que aplicamos la función sucesor tantas veces como el número que queramos construir. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, en este caso, nosotros queremos construir el 3, aplicamos 3 veces la función sucesor. ¿Y a quién se lo aplicamos? Al cero, que es el caso base, que es el único natural que existe como por default, ¿no? El único natural que existe antes o fuera de la función sucesor, fuera de la construcción de la función sucesor. Entonces, todas estas son representaciones notacionales. No es otra cosa más que notación para los números. Realmente los números con los que nosotros estamos trabajando son estos de aquí. Estos son los naturales. Obviamente se vuelve muy difícil escribir sucesor de sucesor de sucesor tantas veces. Por ejemplo, representar 1.000.000, tendríamos que escribir 1.000.000 de veces la función sucesor. Entonces, por eso se dio una notación mucho más simple. Por ejemplo, para representar el número 4, sucesor de sucesor de sucesor de sucesor de 0, y este es el número 4. Realmente esto es notación, este es el número 4 real. Entonces aquí nosotros ya tenemos una función, la función sucesor. Esa es la función que nos puede decir cómo representar un número. Entonces vamos a intentar, mediante esta función, dar una representación funcional, una representación extremistamente funcional en el cálculo lambda de cómo serían los naturales. Por ejemplo, número 3. Vamos a poner un gorrito para distinguirlo, porque de que es en cálculo lambda. Lo vamos a representar como la función sucesor 3 veces. Pero, ¿qué es lo que pasa en cálculo lambda? Aquí hay dos cosas. Uno, no sabemos quién sea S. S en sí no existe. Entonces, ¿cuál es la única forma que tenemos de definir a S? Con una abstracción. Lambda S. Entonces, la función sucesor. Pero déjenme lo separo tantito. La función sucesor es una función que definimos como parte de una abstracción y la utilizamos tantas veces como queramos construir un número. ¿Qué otra cosa nos falta en esta representación? Ya tenemos a sucesor. ¿Qué otra cosa nos falta? ¿Qué necesitábamos para construir el 3? La función sucesor y el caso base. Exactamente, aquí nos falta el caso base. De nuevo, en cálculo lambda no tenemos nada para definir números, no tenemos enteros, no tenemos nada. Entonces, ¿qué sí tenemos? Abstracciones de funciones. Entonces va a ser lambda S y el caso base, que es Z. Z va a representar al cero. Y entonces aquí lo que nosotros tenemos es el número 3 es sucesor de 0. Es una función que requiere de una función sucesor
y requiere de más bien requiere de una función sucesor y requiere de un caso base cero. Y lo único que hacemos es aplicar la función sucesor tantas veces como sea necesario para construir el número. ¿Y a quién se lo aplicamos? Al caso base. Y esta va a ser la representación que le vamos a dar al 3. Entonces tenemos nuestra función sucesor y tenemos nuestro caso base. Los recibimos como parámetros de una función. Definimos una función que tiene estos dos parámetros, a la función sucesor y al caso base. Y lo que hacemos a partir de ahí es aplicar sucesor tantas veces como sea necesario al caso base. Queremos construir el 5. Ahorita explico el por qué les estoy poniendo un gorrito, ¿no? Recibimos los mismos parámetros, lambda s, lambda z. Esos nunca van a cambiar. Lo que va a cambiar es el cuerpo de la función. ¿Cuántas veces aplicamos la función sucesor? En este caso la vamos a aplicar 5 veces a 5 al valor 0, al valor z. Z está representando justamente al 0. Si se fijan, este de aquí es una representación muy cercana a cómo tenemos los números naturales, cómo se representan en la matemática los números naturales. La diferencia es que necesitamos una abstracción para poder decirle quién es S y quién es 0, que es exactamente lo que estamos haciendo aquí. S y 0. Entonces, la representación como función de los números naturales es esta de aquí. Y así, si yo quiero representar al número n, va a ser lambda s, lambda z, de s, 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 de z. En donde aquí hay exactamente n veces s. ¿Ok? ¿Queda clara esta representación de los números? ¿No? Ok, perfecto. ¿Cómo represento al 0? Aquí era evidente cuál era la función. Pero matemáticamente, ¿cómo definimos al sucesor? No es necesario. Esta representación de números naturales, que ahorita vamos a hablar más de ella, es una representación iterativa. Nos va a permitir iterar con los números naturales. Nos va a permitir repetir cómputos con los números naturales. Si yo quiero repetir un cómputo 5 veces, entonces le paso como parámetro 5. En lugar de sucesor, lo que va a hacer es cambiar ese sucesor por la función que yo quiero aplicar 5 veces, el cómputo que yo quiero aplicar 5 veces. ¿Vale? Entonces no es necesario dar una definición de sucesor. Lo que estamos definiendo aquí es una representación de números. Ahorita vamos a ver por qué funciona esta representación de números, ¿vale? Obviamente no basta nada más con que a mí se me ocurrió así. Tenemos que definir la aritmética con estos números, ¿no? Entonces eso es algo que también vamos a hacer. Y por aritmética me refiero a definir funciones como la suma, la resta, el producto, cosas así. No basta con que a mí se me ocurrió dar esta representación, que es la que tenemos aquí, sino tenemos que garantizar que existe una forma de representar aritméticamente a estas funciones, ¿va? Ok, ahora, ¿cómo representamos al 0? Véanlo de esta forma. Obviamente tiene que estar estandarizado. Eso quiere decir que todos los números tienen que tener la misma estructura. Entonces, en ese sentido, el 0 también debería ser lambda s, lambda z. Quedamos que el 0 era una función constante. ¿De dónde voy a sacar esa constante? ¿Cuántas veces tengo que aplicarle la función sucesor al caso base para construir el 0? 0 veces, exactamente. Entonces aquí, ¿cómo le digo que voy a aplicar 0 veces la función sucesor?
Aquí para decirle la apliqué 3 veces, pues la puse explícitamente 3 veces. Entonces aquí, como le digo, tipo vacío. En el cálculo lambda no hay tipos, eso es algo muy importante. Más adelante vamos a hablar de eso, pero no hay tipos en el cálculo lambda. Es de uno de los lenguajes, de los únicos lenguajes que vamos a ver que no tiene tipos. Más adelante vemos por qué. Exactamente, como dice Jorge Alberto, pues solamente no aplicamos ninguna vez sucesor. El sucesor existe. ¿Por qué? Porque tiene que estar estandarizada la forma en la que nosotros representamos los números naturales. Siempre son con la misma estructura. Una función de dos parámetros que recibe al sucesor y recibe al caso base, pero en el caso del cero, simplemente regresamos a cero. No aplicamos ni una vez la función sucesor. En el caso del resto de los naturales, la aplicamos tantas veces como sea el natural que queramos construir. De hecho, aquí pues, es lo mismo, ¿no? Vamos a aplicar 0 veces la función sucesor. Resulta en esta función de aquí. Y esta es una función constante que recibe dos parámetros y siempre nos regresa el segundo parámetro. Lo más cercano a una constante, bueno, existe otra forma de representar funciones constantes, pero es lo más cercano que vamos a tener a una función constante dentro del cálculo lambda. ¿Ok? ¿Queda clara la representación de estos números? Vale. Estos números, la representación de estos números fue inventada o descubierta, depende de la corriente matemática que sigan, por Alonzo Church. ¿Se acuerdan de Alonzo Church? Alonzo Church es el que diseñó el cálculo lambda, ¿no? Es el padre del cálculo lambda. Él también hizo estos números, así que reciben, o esta representación de los números naturales, reciben el nombre de numerales de Church. Así se llama esta representación de los números, ¿vale? Ahora, como les decía hace rato, no basta con que nos quedemos en representar los números, porque si de eso se trata, a mí se me podría ocurrir cualquier forma de representar a los números que medio tuviera sentido, incluso que ni siquiera tuviera sentido, y yo podría decir que eso son otra forma de representar números. Lo que necesitamos también, o lo que se tiene que lograr también aquí, es representar la aritmética, es decir, representar funciones aritméticas. Entonces, para eso vamos a ir representando, vamos a ir viendo diferentes funciones. Vamos a comenzar con la función sucesor. Lo que nosotros estamos haciendo aquí es abstraer el comportamiento de sucesor. No estamos representando la función sucesor, estamos representando los números. ¿Cómo? Abstrayendo el comportamiento de la función sucesor. Lo que vamos a hacer aquí es ahora sí definir la función sucesor acorde a nuestros números naturales. En matemáticas, ¿cuál es el tipo de la función sucesor? Ya lo habíamos visto. ¿Qué recibe el sucesor? ¿Qué recibe la función sucesor? Justo lo acabamos de ver, ¿no? Acá en la definición de los naturales. La función sucesor recibe un natural y regresa a otro. Exactamente. Entonces tenemos que va a recibir un natural. Le voy a poner nat. Y me va a regresar otro natural. ¿Ok? Entonces, esa es la firma de la función sucesor. Vamos a construir una función que funcione de esta forma, ¿no? Que reaccione de esta forma en el cálculo lambda. La función sucesor lo que va a hacer es justamente, en cuestión de definibilidad, siempre acuérdense que todo lo vamos a definir como una abstracción. Entonces, ¿queremos definir la función sucesor? Bueno, definimos la función sucesor. Entonces, siempre que nosotros queramos definir algo, comenzamos con una abstracción. ¿Qué recibe la función sucesor? Bueno, recibe un natural. ¿Cuál es la forma de nuestros naturales? Lambda S
lambda z. Entonces estamos diciendo que vamos a definir la función sucesor. A esto se refiere el primer argumento. Esto se refiere a lo que estamos recibiendo. Estamos recibiendo un natural, que es este de aquí. Y entonces lo que nosotros queremos es calcular el sucesor de ese natural. ¿Ok? Entonces lo que vamos a hacer aquí es aplicar la función sucesor a n veces el sucesor de z. Porque eso es justamente, bueno, ya sé una forma más sencilla de verlo. Déjenme lo vuelvo a explicar porque siento que esta va a ser una forma más fácil de verla. Tenemos la función sucesor. Recibe un natural y regresa otro. Entonces decimos, es una función que recibe un natural. Este es el parámetro de entrada de la función. Pensémoslo así. Esta es la entrada de la función, un número natural al cual estoy llamando n. Me tiene que regresar un natural. Entonces yo construyo ese natural. Lambda s, lambda z. Porque así son mis naturales. Los numerales de Church siempre se representan de esta forma. Entonces, esta es la entrada y a partir de aquí estamos definiendo la salida. Yo estoy recibiendo el número natural n. Entonces, lo que le voy a decir es, aplica una vez sucesor, porque es la función sucesor, entonces voy a regresar el natural que recibí más 1. Este es el más 1. Y luego vuelve a construir el natural que recibiste. Para eso vas a aplicar n veces la función sucesor a el caso base z. Entonces lo que nosotros estamos construyendo aquí es dentro de los paréntesis el natural que recibimos. Lo estamos reconstruyendo. Y lo único que hacemos es le aplicamos una vez más la función sucesor. Y así obtengo n más 1. Vamos a ver un ejemplo. Quiero el sucesor de 0. Entonces a este de aquí lo voy a renombrar como suc. ¿Ok? La función sucesor. Algo importante es, estos son como sinónimos nada más que le estamos dando. No hay en sí una definición en el cálculo lambda. Solamente para que para nosotros sea más fácil escribirlo, lo vamos a escribir así. Pero en realidad, cada que nosotros escribimos esto, estamos haciendo referencia a todo esto que está aquí escrito. ¿Vale? Eso es muy importante, porque no quiere decir que estamos definiendo aquí una función sucesor. No existe la definición en el cálculo lambda. No podemos definir variables, no existe eso. Solamente le estamos dando un nombre a esta expresión de aquí para luego utilizarla. Así como aquí toda esta expresión era el 3, por eso le estábamos poniendo un gorrito para distinguirlo. Toda esta expresión era el 0. Cada que yo pongo 0 gorrito, en realidad me estoy refiriendo a esto, solamente para simplificar lo que estoy escribiendo, pero no quiere decir que haya una representación. Entonces, vamos a calcular el sucesor del numeral 0 de Church. ¿Ok? Entonces, la función sucesor es lambda n, lambda s, lambda z, s de n, s, z. Y esto lo queremos aplicar con el valor de 0. ¿Ok? Entonces, esta expresión de aquí es igual a esto que tenemos acá. Ahora, esto es una aplicación de función. Lo puedo beta reducir. ¿Estamos de acuerdo? Esta es la función. Este es el parámetro. ¿Qué me decía mi regla de beta reducción? ¿Qué es lo que tenía que hacer? Exactamente. Sustituyo la n por 0 en el cuerpo de la función. Y entonces sería lambda s, lambda z. Estamos construyendo el número de la función sucesor de s aplicado 0 veces a s, z. Y ahí podría parecer que ya acabé, pero ¿qué es lo que pasa? Todavía tenemos que desdoblar esta definición. Acuérdense que este no es un 0, sino es toda esta expresión que tenemos acá. Y entonces es
lambda S, lambda Z, S y todo el 0, que es lambda S, lambda Z, Z, aplicado con S y aplicado con Z. Todavía no termino, todavía no llego a su forma normal. Aquí adentro puedo aplicar puedo aplicar una beta reducción. Acuérdense que la operación de beta reducción es exhaustiva. Se va a detener hasta que ya no hay ninguna otra beta reducción. Este último paso no lo entendí. Ok. Lo único que estoy haciendo en este paso es desdoblar esta definición. En sí el cero no existe en el cálculo lambda. Este es un sinónimo para esta expresión de acá. Lo único que hice fue sustituirlo por su versión real, por lo que realmente significa. Esto es únicamente para nosotros, para simplificar lo que estamos escribiendo. Pero esta es su representación. Esto es lo que significa. Entonces lo único que hice fue sustituir esto por esto de acá. ¿Vale? Esto entonces lo podemos seguir beta reduciendo. ¿Qué es lo que voy a beta reducir? Esta parte de aquí. Voy a sustituir todas las S por S. Y eso es lambda S, lambda Z, S de lambda Z, Z. Porque en el cuerpo no había ninguna S. Era el cero, entonces no había ninguna S aquí. Ahí, hasta ahí se queda. Todo esto aplicado con Z, porque todavía no termino. Aquí sigue esta Z. Esto sigue sin estar en forma normal porque esta sigue siendo una aplicación de función. Todavía se puede sustituir, todavía se puede reducir más. Aplicamos otra vez nuestra regla de beta reducción. En esta parte de aquí, sustituimos las zetas por z. Y va a ser lambda s, lambda z, s de z. Sustituimos en el cuerpo z por z. ¿Qué nos dio como resultado? Esta es una expresión que ya conocemos. ¿Qué expresión es? Es lambda S, lambda Z de S con Z. Exactamente, el sucesor de Z. Y ese es el numeral de Church 1. Entonces, el sucesor de 0 o aplicar la función sucesor al número 0 nos da como resultado el número 1. ¿Vale? ¿Sí queda clara esta parte? Me perdí en los últimos dos pasos. Ok. Aquí la parte que creo que puede parecer un poco confusa es que en sí toda la expresión no es una aplicación, pero adentro de esta expresión sí hay aplicaciones. Entonces eso justamente lo que genera es más beta reducciones. Las aplicaciones se siguen haciendo exhaustivamente y en cualquier parte de nuestra expresión. Entonces yo aquí tengo una abstracción seguida de un parámetro. Este de aquí, esta parte de aquí, solo esta parte de aquí es una aplicación de función. La puedo beta reducir, que es lo que hice acá. Sustituí todas las S por S en el cuerpo, pero aquí en el cuerpo no hay ninguna S, entonces por eso se queda esta parte de aquí. Luego, esto sigue siendo una aplicación. Esto que vemos aquí sigue siendo una aplicación de función. Lo puedo beta reducir todavía. Sustituye en el cuerpo todas las zetas por z, pero el cuerpo solo es una z. Entonces nos queda como resultado z. Y esto es lo que nosotros tenemos aquí. ¿Vale? Ok. ¿Y por qué desaparece la lambda s y lambda z? ¿Cuál es? Esta de aquí, porque justo es una aplicación de función. Primero aplicamos esta. ¿Qué nos decía la aplicación de función? Esta es tu función, este es tu parámetro. En el cuerpo sustituye todas las S por S de aquí. ¿Vale? Es justo la beta reducción. Aquí lo que tenemos es lo mismo. Tenemos lambda z z. Entonces, en el cuerpo
sustituye todas las zetas por z. Es justo lo que nos está diciendo nuestra regla de beta reducción. Vamos a hacer otro ejemplo para que quede más claro, ¿vale? A ver si no me arrepiento de esto que estoy haciendo. Sucesor de uno. Lo que pasa es que, obviamente, como pueden ir viendo aquí, se vuelve muy complicado bueno, no complicado, sino muy largo y muy talachudo ir haciendo todas las beta reducciones, ¿no? Pero vamos a ver el sucesor de uno. Nosotros esperamos que esto nos regrese el numeral de Church 2, ¿no? Porque es justo como queremos que funcione. Entonces, ¿qué es lo que tenemos? Lo voy a ir haciendo paso por paso. Primero vamos a desdoblar esta definición. Que quedamos que era lambda n, lambda s, lambda z, s de n, s, z. Esta era la definición que nosotros habíamos dado para la función sucesor. Y eso lo vamos a aplicar con el numeral de Church 1. Entonces, mi redex va a hacer todo esto de aquí, porque toda la expresión es una aplicación de función. Esta es la función, este es el parámetro. Entonces, lo que me dice es, en el cuerpo, sustituye todas las n's por 1. Entonces, esto se va a beta reducir a, sustituyo las n's, entonces el cuerpo me queda lambda s, lambda z, s de 1, porque sustituí todas las n's por 1, s, z. Ahora lo que voy a hacer es desdoblar esta definición. El 1 tiene una definición propia. Acuérdense que solamente son sinónimos, no es una variable. Entonces tenemos lambda s, lambda z, s. Aquí le voy a cambiar el nombre para no perdernos. Lambda s1, lambda z1. ¿Y cuál es el 1? Sucesor de z. ¿Vale? Para que los nombres sean diferentes y no nos perdamos, nada más le voy a cambiar aquí el nombre. Este es el 1. Lambda s de lambda z de sucesor de z. Aplico una vez sucesor al caso base y ese es el número 1. Pero todo esto lo tenemos que aplicar justo. ¿Sirve con este? Ok, este que acabo de poner solo. Con s y z. Lo único que hice fue cambiar este 1 por toda su definición. ¿Ok? Y esto aquí adentro del cuerpo todavía tengo aplicaciones de función. Tengo esta aplicación de función. Entonces lo que me dice esta aplicación de función es sustituye todas las S1 del cuerpo por S. Porque así es como funciona la beta reducción. Entonces mi redex en este caso va a ser únicamente esta parte de aquí. No es toda la expresión, sino únicamente esta parte de aquí. Y entonces yo voy a sustituir en el cuerpo todas las S1 por S. Y entonces esto es lambda S, lambda Z de S, y el cuerpo es lambda Z1 de S, porque sustituí todas las S1 por S, de Z1. Y todo eso aplicado con Z. Todavía no termino. ¿Por qué? Porque aquí hay hay otra aplicación de función, esta de acá. Ahora, ese va a ser mi redex, únicamente esa parte de la expresión. Y entonces lo vuelvo a beta reducir. Y me queda, qué horrible, flechita. Y me queda lambda s, lambda z, sucesor. Sustituyo todas las S1, todas las Z1, perdón, por Z en el cuerpo. Y el cuerpo es S de Z1, pero lo sustituyo por Z. ¿Esto a qué es igual? Es lambda S de lambda Z de S, S, Z. Eso es exactamente el numeral de Church 2. ¿Vale? Que es lo que nosotros esperábamos acá. Entonces la función sucesor lo que hace es sumarle 1 a nuestro numeral de Church.
¿vale? Vamos a definir rápido la suma y el producto y mañana hacen ejemplos de esto con Carla, ¿vale? Entonces, la suma se va a definir de la siguiente forma. ¿Cómo es la suma? La suma recibe dos naturales, ¿no? No nada más uno. Lambda m, lambda n. ¿Qué me regresa la suma? Un natural. Entonces lo construyo. Lambda s, lambda z. Entonces lo que voy a hacer es cómo funciona la suma. Cuando ustedes suman así recursivamente, ¿qué es lo que están haciendo? Cuando nosotros sumamos recursivamente, por ejemplo, sumar el sucesor de 0 con el sucesor de 0, lo que estamos haciendo es agarrar los sucesores de aquí y pasarlos para acá. En una iteración me queda aquí sucesor de 0 y acá ya me queda sucesor de 0. En la siguiente iteración aquí me queda 0 y aquí ya me queda sucesor de 0. Así es como se suma recursivamente. Aquí le restas 1 y se lo sumas acá. Aquí le restas 1 y se lo sumas acá. Aquí le restas 1 y se lo sumas acá. Ya que este es 0, entonces esto de acá es el resultado. ¿Vale? Así es como nosotros sumamos recursivamente. Acuérdense del algoritmo de recursión, el algoritmo recursivo de la suma. Es así. Vamos a modelarlo en cálculo lambda. Le voy a decir aplica n veces la función sucesor, la que acabamos de definir, al número m. Eso es lo que le estoy diciendo aquí. Vas a aplicar n veces la función sucesor al número m. Vas a aplicar dos veces la función sucesor al número 1. Entonces, si le aplico dos veces la función sucesora al número 1, es el resultado de sumar 2 más 1, porque es el número 1 más las dos sucesores. Sería 3. Eso es lo que le estoy diciendo aquí. Aplica n veces la función sucesor al número m. Y el resultado me va a dar justamente la suma de n y m. Mañana desarrollan ejemplos con Carla, pero la idea intuitiva es esa. La suma recibe dos números, m y n, y construye un nuevo número. ¿Cómo lo va a construir? Aplicando n veces la función sucesor al número n. ¿Ok? Ahora, el producto. Y el producto es un poco menos evidente, ¿no? Pero tenemos lambda m, lambda n, porque es una función que recibe dos números. ¿Y qué pasa? Nos regresa un nuevo número. ¿Cómo lo vamos a construir? Es aplica m veces la función suma con n al número 0. ¿Cómo multiplicamos recursivamente? Si yo quiero multiplicar 2 por 3, ¿qué es lo que voy haciendo? Voy a sumar 3 dos veces, ¿no? Entonces, bueno, aquí sí lo voy a escribir así. 2 por 3. Esto va a ser igual en la primera iteración a 1 por 3, todo esto, más 3. En la siguiente iteración va a ser 0 por 3 más 3 más 3. Aquí le voy restando 1, pero aquí en lugar de sumarle 1, le sumo su mismo número. Entonces aquí me queda 2 por 3 es igual a 1 por 3 más 3. Y 1 por 3 es igual a 0 por 3 más 3. Y el resultado de aquí es 0, porque 0 por 3 es 0, más 3 más 3. Y eso es igual a 6. ¿Qué es lo que estoy haciendo aquí? Aplica
m veces la suma de n al número cero. Súmale n al número cero, que es justo a donde llego. Cero le vas a sumar dos veces 3, dos veces 3, y ese es el producto, ¿vale? Igual mañana con Carla hacen más ejemplos de esto. ¿Va? ¿Hay alguna duda con esto? Va, perfecto. Entonces, no se preocupen si están teniendo como algunos conflictos con el cálculo lambda, es normal. Es un lenguaje muy abstracto, es un lenguaje que sí requiere mucha práctica y a eso nos vamos a dedicar lo que resta de esta semana y al menos la mitad de la que sigue, ¿va? A practicar con cálculo. Entonces, mañana en la ayudantía con Carla van a hacer ejercicios tanto de suma como de producto y para que se vaya justo aclarando cómo funciona esta parte y también para ir manejando la beta reducción, ¿va? Vale, entonces yo los veo hasta el viernes, cuídense, acuérdense de ir al rato al laboratorio, ¿vale? Nos vemos, que estén bien.